Esta noche llegas hasta aquí con el corazón cansado, con la mente acelerada y con un peso interno que no siempre sabes explicar. Tal vez el día fue largo, exigente, repetitivo. Tal vez cumpliste con todo lo que se esperaba de ti, pero nadie vio cómo por dentro ibas perdiendo fuerzas. Cuando cae la noche y el ruido externo se apaga, los pensamientos comienzan a hablar más fuerte, recordándote preocupaciones, pendientes, responsabilidades y miedos que se acumulan como una carga invisible. Si te sientes así, no estás solo. Este es un espacio seguro. Aquí no tienes que aparentar fortaleza ni esconder tu cansancio. Aquí puedes descansar, respirar profundo y permitir que Dios se acerque con ternura a tu alma agotada. Dios ve lo que otros no ven. Él conoce el estrés silencioso que llevas, la presión de la rutina, el cansancio emocional que no se cura con una noche de sueño. A veces el cuerpo quiere descansar, pero la mente no sabe cómo detenerse. Y es precisamente ahí donde Dios se hace presente, no para exigirte más, sino para sostenerte. No llegas a esta oración porque tengas todo resuelto, sino porque necesitas paz. Y Dios no rechaza un corazón cansado, al contrario, Él lo abraza. En medio de tu agotamiento, Él te recuerda que no fuiste creado para vivir siempre al límite, que tu valor no depende de cuánto produces ni de cuántas responsabilidades soportas sin quejarte. La palabra nos recuerda en Job 5:11 que Dios levanta a los humildes y pone en lugar seguro a los que están de luto. Esto significa que cuando te sientes abatido, sin fuerzas, sin ánimo, Dios no te ignora. Él se inclina hacia ti y te coloca en un lugar de cuidado, de protección, de descanso. Tu cansancio no te descalifica delante de Dios, es el punto exacto donde su gracia se manifiesta con más suavidad. Aun cuando sientes que todo te supera, Dios sigue trabajando en tu interior, restaurando lo que el estrés fue desgastando poco a poco. Muchas veces la ansiedad nace de sentir que todo depende de nosotros. De creer que si no controlamos cada detalle, todo se va a desmoronar. Vivimos intentando anticiparnos al mañana, resolviendo problemas que aún no llegaron, cargando miedos que todavía no existen. Y esa lucha constante termina agotando el alma. Pero esta noche Dios te invita a soltar. No todo está en tus manos, y eso no es una amenaza, es un alivio profundo. Tú no fuiste creado para cargarlo todo solo. Hay cargas que no te corresponden, preocupaciones que no te pertenecen y responsabilidades que hoy puedes entregar con confianza. En Proverbios 12:25 encontramos una verdad profunda: la congoja en el corazón del hombre lo abate, pero una buena palabra lo alegra. Y esta noche, la buena palabra que Dios te regala es paz. Es descanso. Es la certeza de que no estás abandonado en medio de tu estrés. Dios habla suavemente a tu interior y comienza a levantar lo que la ansiedad ha ido debilitando. Su palabra no grita, no presiona, no acelera. Su palabra consuela, sostiene y trae luz a los lugares donde hoy solo hay cansancio. Permite que esta noche sea distinta. No como aquellas en las que te acuestas cansado pero sigues despierto por dentro. Hoy no necesitas resolver el mañana, ni entender todo lo que estás viviendo. Hoy solo necesitas descansar en Dios. Él está aquí, en este momento, sosteniéndote con paciencia, cubriéndote con su presencia. Cada respiración es una invitación a soltar un poco más, a confiar un poco más, a dejar que la paz de Dios ocupe el lugar que antes llenaba la ansiedad. Tal vez llevas días, semanas o incluso meses viviendo en un estado constante de tensión. El cuerpo sigue funcionando, pero el alma se siente agotada. Sonríes, respondes mensajes, cumples responsabilidades, pero por dentro hay un cansancio profundo que nadie ve. Dios no es indiferente a ese desgaste silencioso. Él conoce cada noche en la que te acostaste preocupado, cada mañana en la que despertaste sin fuerzas, cada momento en el que sentiste que no podías más. Y aún así seguiste adelante. Esta noche, Dios te dice que no tienes que seguir luchando solo, que puedes descansar sin culpa en su presencia. Cuando decides detenerte y entregarle a Dios lo que te pesa, algo comienza a cambiar. No siempre cambian las circunstancias de inmediato, pero cambia tu interior. La paz no llega porque todo se soluciona, llega porque ya no estás solo enfrentándolo.
Dios camina contigo incluso en los días más pesados, incluso en las rutinas más agotadoras. Su presencia no elimina los desafíos, pero te fortalece para atravesarlos sin perder el alma en el proceso. Y esta noche, mientras escuchas estas palabras, Él está trabajando en lo más profundo de tu ser. Ahora, con calma, entraremos en esta oración guiada. Puedes repetir conmigo, en voz baja o en tu corazón, sin prisa, dejando que cada frase penetre suavemente en tu interior. Dios mío, aquí estoy esta noche, cansado, agotado, con la mente llena de pensamientos, pero vengo a ti tal como soy. Te entrego el estrés de este día, la presión que cargué, las preocupaciones que me robaron la calma. Hoy decido soltar, hoy decido confiar. Señor, aquieta mi mente, relaja mi cuerpo. Libera mi corazón del peso que lo oprime. Que tu paz me envuelva, que tu presencia me cubra. Que tu amor calme cada pensamiento ansioso. No quiero seguir luchando solo. Descanso en ti. Dios bueno, guarda mi descanso. Cuida mi sueño. Renueva mis fuerzas mientras duermo. Sana las partes de mí que el estrés lastimó. Restaura lo que el cansancio debilitó. Y lléname de tu paz. Aunque mañana tenga desafíos. Esta noche elijo confiar. Aunque no vea soluciones. Sé que tú sigues obrando. Permanece unos instantes en silencio. Respira profundo. Deja que tu cuerpo se relaje poco a poco. Dios sigue contigo incluso cuando cierras los ojos. Su fidelidad no duerme, su cuidado no se detiene. Y antes de cerrar este momento, quiero invitarte con cariño a que te suscribas al canal Gracias en la Noche, para que cada noche tengas un espacio de paz, fe y descanso espiritual. Si esta oración tocó tu corazón, deja tu like, compártela con alguien que también esté cargando demasiado, activa la campanita y escribe amén en los comentarios como un acto de entrega y confianza. Descansa. Dios cuida de ti, y esta noche estás seguro en sus manos.